Muy buenas, bienvenidos a este especial de la Cámara del Arte que estamos haciendo acerca de la imaginería sevillana y su evolución a lo largo del tiempo. En el anterior capítulo, que os dejamos por aquí para quien no lo haya podido disfrutar, estuvimos hablando del siglo XVI y lo dejamos en que el estilo que se había impuesto a finales de este siglo había sido el manierismo. Entonces, nos viene bien, saludo yo también al compañero de la Cámara del Arte, Álvaro Iglesias, que nos va a ayudar a repasar la trayectoria de este siglo XVII y que, como decimos, en este siglo veremos una corriente inicial que sigue precisamente esos preceptos del manierismo, que podríamos denominar, por tanto, un corriente tardomanierista. Es una corriente en la que sigue latente, por tanto, ese recuerdo, pero se avanzará hacia un incipiente realismo. Para ello vamos a repasar y empezar con la figura de Andrés Ocampo y de su Santísimo Cristo de la Fundación, perteneciente a la Hermandad de los Negritos y que se encuentra en la Capilla de los Ángeles. Álvaro, una imagen que sin duda va en esa línea de la que estamos hablando, ¿no? Buenas, Jesús. Sí, esta imagen va a ser una de las más representativas de este paso previo al barroco, de este tardomanierismo, que todavía tiene esos conceptos del manierismo, por ejemplo, en la figura que ya hablamos anteriormente en el otro capítulo del Cristo de Burgos. Por ejemplo, en cuanto a la curva, el Cristo del Museo, con ese concepto manierista de Miguel Ángel, ¿no? Del boceto de Miguel Ángel. Y seguimos viéndolo en imágenes como la del Cristo de la Fundación. Todavía no han llegado esos conceptos barrocos, pero ya hay un interés por demostrar ese realismo en detalles como la sangre en la cabellera, un cierto detallismo en el trabajo de esos cabellos, del sudario, y ya hay una preocupación por un estudio anatómico que nos va anunciando lo que va a venir posteriormente en el barroco. Y aunque hemos analizado para comenzar una imagen del año 1622, vamos a dar un pequeño paso atrás porque a la misma vez ya se estaban gestando cosas importantes en Sevilla. Comentábamos también en el anterior capítulo que la escuela sevillana como tal aún no existía, pero sí que es verdad que se estaba originando y en estas que aparece una figura capital en la importancia de la imaginería sevillana y yo diría también que es la historia del arte en España en general, ¿no? Porque es un hombre de una grandísima importancia para el arte español, que es Martínez Montañés, una persona un artista que lograra una convergencia entre el tardomanierismo sevillano que hemos estado hablando con Andrés Ocampo, pero que también lo vemos en otras figuras que también repasamos en el siglo XVI, como Vázquez el Viejo o Hernández, y el realismo idealista granadino, puesto que el escultor de Alcalá la Real se formará con Pablo de Rojas. Lograrán, por tanto, una renovación de los cánones sevillanos con un clasicismo mucho más puro que avanzará hacia el definitivo realismo que veremos más adelante y será una escultura marcada por un equilibrio, una armonía y una expresividad bastante sosegada todavía, algo que evolucionará también con sus discípulos. De Martínez Montañés vamos a repasar la única imagen hecha por él que procesiona en la Semana Santa de Sevilla, que es nuestro Padre Jesús de Pasión, perteneciente a la hermandad del mismo nombre y que se encuentra en la iglesia del Salvador. Álvaro, una imagen que pertenece a su periodo de plenitud y que por tanto estamos hablando de una obra maestra. Sí, sin duda, además, el Señor de Pasión va a ser la talla que va a iniciar el modelo iconográfico de Nazareno sevillano, ¿no? De la talla del Nazareno. Y ahí está la importancia de Martínez Montañés, lo veremos después con uno de sus discípulos destacados, ¿no? Como es Juan de Mesa, y la importancia que tiene Montañés a la hora de influir, ¿no? De influir, de crear modelos iconográficos, era muy cotizado en tanto conventos como la nobleza, la iglesia obviamente, optaban siempre por él porque era una figura de renombre. Además, Montañés tiene una ventaja sobre su discípulo, y es que le sobrevive. El maestro sobrevive al discípulo. Juan de Mesa vive 44 años y Montañés vive 81 años y muere por la peste, por la epidemia de peste. Podría haber vivido más. Entonces, es capaz de aprender de sus propios discípulos, y lo que él hace, que en un momento a lo mejor se ve superado por sus discípulos, al tener corta vida Juan de Mesa,
Montañés es capaz de aprender y volver a reconstruir sus conceptos estilísticos. Partiendo del origen de Montañés, él bebe mucho de ese manierismo, tardomanierismo de Vázquez el Viejo, de Jerónimo Hernández. En cambio, por ejemplo, antes veíamos a Ocampo, que es muy influenciado por su maestro Jerónimo Hernández. Montañés sí sabe crear su propio lenguaje, que además adapta el estilo realista de su maestro granadino, Pablo de Rojas. Pudimos verlo perfectamente en una exposición en la iglesia del Santo Ángel aquí en Sevilla, cuando se expusieron la evolución del crucificado desde un crucificado de Pablo de Rojas al crucificado de los Desamparados de Martínez Montañés, que está allí en ese templo, o con el Cristo de Vergara que trajeron a Sevilla para la restauración del IAPH. En cuanto a la figura de nuestro Padre de la Pasión, efectivamente es un momento de plenitud del artista. Es una imagen además de talla completa, articulada, deja atrás esa idealización para introducir ya cierto naturalismo. Vemos cómo el Cristo le pesa a la cruz, cómo se vence incluso un poco, ¿no?, con el peso de la cruz. Es una imagen que ya empieza a demostrar interés por captar al fiel. Y ya nos has introducido en lo que viene posteriormente. Con Martínez Montañés podemos decir que termina de asentarse o de consolidarse la escuela sevillana, y uno de sus discípulos, el más aventajado sin duda, es el cordobés Juan de Mesa, que tendrá una formación tardía en el taller de Montañés, pero que aprenderá evidentemente mucho de su maestro. Evolucionará los modelos de Montañés, superando ese clasicismo italianizante que estamos comentando, hacia un patetismo, digamos, más visual, buscando ese realismo emocional, también llamado naturalismo. Logrará Juan de Mesa una búsqueda de la persuasión y la devoción del fiel a través de la representación de la tragedia del momento, con imágenes, digamos, muy gráficas en ese sentido, pero sin olvidar el gusto o el filtro que solía aplicar la escuela sevillana en lo que respecta a la dulzura, y que es algo que evidentemente, por ejemplo, no vemos en Castilla, ¿no?, donde las imágenes son de otro estilo mucho más radical o sangriento, ¿no?, podemos decir. Esto dará un nuevo paso hacia el barroco, y vamos a analizar el lustro magistral de Juan de Mesa del año 1618 al 23, pero enfocado sobre todo en tres de sus imágenes, de las cuales se cumplen precisamente ahora 400 años de su ejecución. La primera de ellas va a ser el Santísimo Cristo del Amor, que comparte escenario además con nuestro Padre Jesús de Pasión en la Iglesia del Salvador, pero una imagen para la que también tenemos que recurrir a su maestro, porque está claramente influenciada por un Cristo de Martínez Montañés, que si bien no sale de Semana Santa, es también una de las mejores piezas de imaginería que tenemos en la ciudad de Sevilla, que es el Cristo de la Clemencia. Correcto, el Cristo del Amor. Hay que tener en cuenta que Juan de Mesa, cuando se hace Jesús de la Pasión por parte de Martínez Montañés, lleva ya 5 años en su taller formándose. Y obviamente bebe de su maestro. En un principio, él se forma con esas imágenes de pasión, ya había realizado el Cristo de la Clemencia, crucificado magnífico, que encarga Mateo Vázquez de Leca, con un programa iconográfico muy estudiado, con policromía de Francisco Pacheco, el suegro de Velázquez. Por tanto, se rodea de lo mejor que había en la ciudad, y él aprende obviamente todos esos conceptos y los realiza, los refleja en un crucificado como es el Cristo del Amor, que ya empieza a mostrar esos signos reales de la crucifixión. Se ve como el peso del cuerpo se vence, pero todavía hay una emoción contenida, todavía no está ese Juan de Mesa propio. No hay hay una herencia de su maestro claramente en esta talla. La corona de espinas está tallada en el bloque craneal, y hay ese cierto interés en demostrar detalles como puede ser la boca entreabierta con la boca, la lengua y los dientes tallados. También de 1620, pero que nos viene muy bien para mostrar su evolución. El Cristo del Amor se termina en ese año 1620, pero se empieza un par de añitos antes. Encontramos el Santísimo Cristo de la Buena Muerte, perteneciente a la Hermandad de los Estudiantes, en que se encuentra en una capilla de la Universidad de Sevilla. Y decimos que nos viene bien para ver esa evolución, porque aquí, digamos que Juan de Mesa se termina de desatar de ese estilo tan acogido por su maestro, y desarrolla ese estilo propio y verdaderamente naturalista, que es el que le hace superar a Martínez Montañés. Sí, aquí empezamos ya a ver a Juan de Mesa.
Este es su propio estilo, del que, como digo, aprenderá su propio maestro más adelante, porque Juan de Mesa no sobrevive muy poco tiempo, solo vive 44 años. Entonces, el Cristo de la Buena Muerte es una imagen en la que ya se reúnen todos esos conceptos de Trento, esa búsqueda del naturalismo, esa sensibilidad del mundo de la orden jesuita también, que es la que encarga esta talla. Esta talla iba destinada para la iglesia de la Anunciación, donde estaba al lado de la sede de la universidad entonces, y hay un estudio anatómico sin precedentes en ese momento. Hay muchísimo interés en representar la anatomía perfectamente, hasta el punto de que en el sudario se deje una zona sin cubrir, se coloca lo que se denomina el sudario cordífero, para dejar una parte de la cadera desnuda y poder contemplar la anatomía completa del Cristo. Es una imagen que ha sido mutilada en su momento, porque el Cristo tenía corona de espinas tallada en el bloque craneal, igual que antes veíamos en el Cristo del Amor, y fue eliminada posteriormente ya por designio de la hermandad. Y de ahí nos vamos a ir a la imagen más popular que ejecuta Juan de Mesa a lo largo de su trayectoria, y que además es a día de hoy la gran devoción cristífera de Sevilla, que es nuestro Padre Jesús del Gran Poder, también de ese año 1620. Una imagen articulada y anatomizada. Hemos analizado dos Cristos crucificados de Juan de Mesa, pero ahora vemos un nazareno que va a marcar una tendencia clarísima en Sevilla, porque se convertirá en modelo incluso prácticamente hasta nuestros días, ¿no? Sí, es además el Cristo por excelencia de Sevilla, ¿no? El Señor de Sevilla, una talla que hay que resaltar que sin la talla de Jesús de la Pasión no podríamos tener a Jesús del Gran Poder, porque Juan de Mesa aprende de ese modelo iconográfico que crea Montañés de Nazareno. Es una imagen igualmente articulada, de talla completa, pero ya Juan de Mesa introduce sus conceptos naturalistas de lleno aquí, ¿no? Es donde el compendio de conceptos suyos se hacen materia en esta obra de arte. Es una escultura muy voluminosa, pretende captar la atención del fiel, es de una gran espiritualidad, es un Cristo que carga con la cruz pero no se vence, da una zancada imposible. De hecho está demostrado que esa zancada se caería de por sí una persona cargando ese peso. Todo eso busca intensificar el dramatismo, aumentando las formas. Tiene una cabeza, unas manos desproporcionadas, para intentar captar, decimos, esa atención del fiel, y además tiene una carga simbólica impresionante, como puede ser, por ejemplo, la corona de espinas, que es esa serpiente que se muerde la cola a sí mismo, ¿no? Y con Juan de Mesa, aunque hemos analizado imágenes que no llegan todavía ni siquiera a la mitad de siglo, va a iniciarse ese periodo barroco, podríamos decir, que se va acercando a Sevilla, y precisamente nos metemos en esa otra corriente ya perteneciente a la segunda mitad del siglo XVII, pero para ello tenemos que mencionar otra figura muy importante para la ciudad de Sevilla en este sentido, que es José de Arce, ¿no? Un artista flamenco de formación italiana que llegará a la ciudad y que significará este respaldo definitivo a la estética barroca, sintetizando las diferentes corrientes europeas de este estilo, ¿no? Su huella artística además emergerá con una ingente producción de discípulos que serán los que de alguna manera hagan que ese estilo barroco continúe y perdure en una ciudad que podemos hablar que no solo a nivel de escultura, sino también arquitectónico, se convertirá en una ciudad barroca por excelencia. Entre esos discípulos también hablaremos, por supuesto, de Pedro Roldán, que es uno de los más aventajados. José de Arce, para el que vamos a utilizar una de sus imágenes, nuestro Padre Jesús de las Penas, de la Hermandad de la Estrella, una imagen para la que se inspira claramente en un grabado de Alberto Durero, ¿verdad, Álvaro? Efectivamente, José de Arce se basa en el grabado de Alberto Durero de La humildad y paciencia, ese modelo iconográfico de Cristo sedente, reflexivo, esperando el momento de la crucifixión, un momento pasional por excelencia. Esto nos muestra la importancia de Sevilla en cuanto al comercio, al movimiento
de influencias de personas de toda Europa que llegan a Sevilla con la idea de saltar a América, ¿no? En cuanto al Cristo, es una imagen de una intensa espiritualidad. Vemos como la imagen está sedente, muestra cierto dinamismo. Hay un interés en mostrar ese dinamismo, no es casual. Con los pies asimétricos, uno en dirección al frente, otro hacia afuera, los brazos cruzados, la mirada al cielo, en busca de esa espiritualidad, como decimos, de conectar el fiel con la imagen, mientras la imagen está conectando con Dios, ¿no? En la mirada alzada. Todo eso se unifica en esa imagen y para centrar la visualización del fiel en la imagen, se opta por simplificar algunos detalles, algunas formas que antes se veían en Juan de Mesa, por ejemplo. Había muchísimo interés en detallar cabellos o el sudario. En cambio, ya en estas obras de José de Arce, y lo veremos después en Roldán, se simplifica mucho las formas en cabellos, sudarios. Efectivamente, Pedro Roldán, que va a ser su discípulo aventajado, y esa simplificación de formas de la que hablamos, que es propia de esta corriente, la vemos también en el Santísimo Cristo del Descendimiento de la Hermandad de la Quinta Angustia, que sale desde la iglesia de la Magdalena. Pero una imagen en la que también veremos cómo se aglutina toda la herencia de esta escuela sevillana, ¿no? Sí, en cuanto a la talla del Cristo del Descendimiento de la Quinta Angustia, hay que destacar no solo la talla en sí, sino el misterio al completo. Es uno de los problemas que siempre ha habido con Pedro Roldán, que no están documentados todas las imágenes. En este caso sí, el Cristo de la Quinta Angustia está documentado de Pedro Roldán, pero nos vamos a encontrar con muchas obras suyas que son del taller, porque Pedro Roldán ya trabaja con un taller, con muchos discípulos que empiezan a formarse en estos conceptos barrocos, y vamos a tener que circunscribirlo a ese taller, como puede ser todo el misterio, ¿no? Que se circunscribe a esta órbita de Roldán, a excepción de la Dolorosa. El barroco puro. Pues de ese taller, del que salen numerosos discípulos, sale también su hija, ¿no? Una de las grandes artistas que ha dado Sevilla y también España, porque ahora comentaremos incluso la importancia que tuvo a nivel estatal, pero una discípula con la que también ha habido problemas a la hora de otorgar obras por ese mismo motivo que has comentado tú, y vamos precisamente con una de sus atribuciones, aunque no queda demasiado claro, que es María Santísima de la Estrella, la imagen que porta la hermandad del mismo nombre y que es un poco heredera de esas formas de su padre, por eso la atribuimos a ese círculo de Roldán, aunque se vincula mucho con la figura de Luisa Roldán, conocida popularmente como la Roldana, porque tiene unas formas, digamos, más sensibles, ¿no? Sí, con Luisa Roldán ocurre ya no solo lo del taller, sino el hecho de ser mujer, pero el problema viene de la historia del arte contemporánea. En su momento Luisa Roldán era muy cotizada y muy valorada, hasta el punto de que llegó a ser escultora de cámara del rey Carlos II y de Felipe V, cargo que muchos hombres deseaban en su momento. Esto nos muestra la valía que tenía Luisa Roldán, que aparte de posiblemente esta atribución de la Virgen de la Estrella, realizó otras obras muy importantes, como por ejemplo en la Catedral de Cádiz podemos disfrutar de ese magnífico ese homo. Y en el caso de María Santísima de la Estrella, se ven ya los conceptos obviamente del taller de su padre, como maestro, lo que tendría que ser en su momento, pero ya hay una sensibilidad propia que no vemos en obras de Pedro Roldán. Renuncia a las formas montañesinas, esa serenidad. Curiosamente, la Virgen de la Estrella ha sido atribuida a Montañés muchísimos años y no tiene conceptos montañesinos en ese sentido. Y busca un modelo más dramático, una dolorosa auténticamente, ¿no? Una Virgen que parece que está sollozando, que no puede coger el aire mientras llora. Y además añade una policromía anacarada que aumenta esta sensación de dramatismo. Todos esos elementos que comentabas que son propios de un barroco, que vamos a acabar además con este tema, va a cristalizar en una figura muy concreta que es la del utrerano Francisco Antonio
Ruiz Gijón. Hemos visto a lo largo del siglo XVII cómo todas estas tendencias fueron evolucionando paso a paso, y es precisamente con el artista utrerano con el que llegan a su punto más álgido, un punto, digamos, prácticamente insuperable, y eso lo demuestra muy bien la imagen del Santísimo Cristo de la Expiración, más popularmente conocido como el Cachorro. Sí, no solo Ruiz Gijón toca techo en cuanto a conceptos barrocos, sino con la imagen del cachorro en concreto, porque realiza muchas obras, algunas muy interesantes, como puede ser el Cirineo, que es la obra secundaria siempre más destacada, ¿no?, de la Hermandad de San Isidoro. Pero en cuanto al Cristo del Cachorro, es que realmente es el máximo exponente del barroco sevillano. Es un Cristo con una expresividad, un patetismo. Vemos, además incluye anatómicamente, al Cristo le añade 2 pares de costillas más para aumentar esa sensación de ahogo en esa expiración, en la última bocanada de aire que tiene el Cristo, la mirada al cielo buscando al Padre, porque me has abandonado, ¿no? Por esto es importante recalcar el valor de la iconografía, ¿no? Elementos como las potencias, como la corona de espinas, en este caso, se hacen fundamentales. El Cristo del Cachorro está pensado para llevar corona de espinas. Precisamente, si nos fijamos, aumentan el dramatismo de una forma tremenda, exponencialmente, ya que estamos viendo un Cristo que está buscando en su último aliento la ayuda de su Padre. Si al mirar arriba lo que se encuentra en una corona de espinas, no es capaz ni siquiera de contactar en ese momento, el momento dramático teatral del barroco llega a sus máximos. Eso hay que protegerlo y hay que cuidarlo. Y en cuanto al movimiento y al dinamismo del sudario, ¿no? Parece, cuando está cruzando el puente de Triana, ¿no?, esa estampa clásica del cachorro, con ese aire del río, parece que el sudario se está moviendo, aunque está tallado, ¿no? Es un trabajo barroco tremendo. Y ya lo veíamos en Juan de Mesa, ese sudario cordífero llega a su máximo exponente con Ruiz Gijón, porque ya no es solo una de las caderas, sino las 2 caderas, gracias al cordón del sudario, quedan al aire, y por los 2 lados podemos ver la anatomía completa del Cristo, que está trabajada a la perfección. Pues con el Cachorro ponemos el broche de oro a este siglo XVII, y les emplazamos a que continúen con nosotros en las próximas entregas que vamos a hacer para terminar con los siglos XVIII, XIX y XX de la producción de imaginería procesional en la Semana Santa de Sevilla.